En este año 2025, Dios te está esperando en el punto del movimiento real. Es el tiempo del movimiento real. Escucha al reloj de la convicción en tu corazón. Es tiempo de moverse. Saludos celestiales en el poderoso nombre de Jesús. Estamos en vivo de directo aquí, en la Universidad de Dios. Sí, esta es la Universidad de Dios, donde el conocimiento sensorial cesa cuando la revelación llega. Y por eso estamos acá hoy para recibir revelación del Espíritu Santo. Somos todos estudiantes de la Universidad de Dios, aprendemos juntos. ¿Y quién es el Maestro Divino? El Espíritu Santo. Así que muchas gracias por unirse a nosotros para lo que Dios va a hacer el día de hoy. Dios nos va a dar hoy para compartir contigo. Pero primero que todo, queremos alegrarnos. Los que recibieron su milagro maravilloso en Sudáfrica. Mucha gente está preguntándonos, está esperando. ¿Cuándo está subida la reunión del podcast? Esa es la razón por la que están acá. Dios ha invitado a su corazón a unirse a nosotros. Así que no esperen a unirse a la oración. Escucha lo que Dios ha hecho en la vida de los demás. Porque no hay nada imposible para Dios. ¿Y quién te da esa aseguranza? Es Él. La revelación de hoy, en el mensaje de hoy, es lo que tú necesitas. Así que queremos ver un video. Lo que sucedió en la reunión de socios en Sudáfrica. Una oración más tomó lugar. Mi pie ha estado molestándome por mucho tiempo. En el poderoso nombre de Jesús. Señor Jesús, por restauración y sanidad. En nombre de Jesús. Señor, toca la circulación de la sangre en el nombre de Jesús. Se ha restaurado en el nombre de Jesús. Se ha sanado en el nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En la sangre de Jesucristo. Muchas gracias. ¿Vieron el video? Lo que sucedió en la vida de esta chica. Y ahora queremos unirnos a ella. Vimos que ella habló acerca del problema en su vida. Es una persona tan joven. Es tan animador verlo. Para que la escuchen. Y ver lo que Dios ha hecho en su vida. Porque recuerda. Porque todos tenemos que tener un corazón como niños, para ser como Jesús. La Biblia dice que a menos que seamos como niños, no podemos entrar en el reino de Dios. ¿Y de qué se trata de ser como niños en la fe? Es para creer lo que Jesús ha prometido hacer, absolutamente. Y Jesús espera que tengamos la fe del niño. Solía decir esto antes, yo soy como un bebé, un niño para Jesús. Yo creo en Jesús con todo mi corazón. Por eso dije, con Jesús todas las cosas son posibles. Él es el todo en todos en nuestras vidas. Ahora mismo nos queremos tener a Monrique desde Sudáfrica. ¿Nos puedes escuchar? No te podemos escuchar. ¿Me pueden escuchar? Sí, te podemos escuchar, gracias. Eres bienvenida. ¿Nos puedes compartir lo que Dios ha hecho en tu vida? Del problema que tenías y que te estaba afectando antes.
desde que estaba bebé, muy pequeña, desde que nací. Tuve un problema que me causaba mucho dolor. Y dudaba que podría ser sana. Pero seguí creyendo y creyendo. Y fue el inicio de este año. Tenía problema para caminar con mucho dolor. ¿Por cuántos años fue este problema? Desde nacimiento. Desde nacimiento. ¿Cuál pie eran? ¿O eran ambos? Fue mi pie izquierdo. El problema es que no podía posicionarse correctamente. Estaba afectando mi cuerpo y no podía ni caminar. Dudaste, al inicio comentaste que dudabas de Jesús te podía sanar, pero continuaste creyendo. Cuando estabas en la reunión de socios en el Ciudad del Cabo, ¿qué pasaba a través de tu mente cuando el hombre de Dios, antes de alcanzarte, tenías en tu mente, le voy a decir mi problema al hombre de Dios? Estábamos orando y ella me dijo que ella creía. Y yo le decía, en Ciudad del Cabo seré sana. Pero cuando llegué, tenía mucho dolor. Después de que el profeta oró por mí la siguiente mañana, cuando me levanté, ya no tenía dolor. Y después de esa mañana, ¿cómo ha sido? Fue literalmente como me dijo mi madre. Aún para mí es difícil de procesar. Estoy como esperando que ese dolor regrese porque estoy choqueada que esto sucedió. Esto es maravilloso, es lo que amo de los niños, son tan honestos. Estoy procesándolo aún. Después de la oración el dolor no regresó, entonces. No. Queremos escuchar definitivamente de tu supermamá que animó a tu fe. Y que hagas lo que antes no podías hacer libremente. Podrías ponerte de pie y mostrarnos que alguien sostenga el celular. Podemos ver tus pies. Muchas gracias. ¿Podemos ver tu cabeza, por favor? Sí. Podemos regresar para poder verte un poco más alejado. Maravilloso. Puedes ejercitarse algo, caminar un poco. Puedo saltar. Puedo moverme. No siento ningún dolor. Y ya no siento ningún dolor. Aun cuando me muevan, no siento ningún dolor. ¿Podemos moverte alrededor? Si yo hacía esto, tenía problema. ¿Y puedes caminar en aquella dirección? ¿En el lugar donde estabas antes? Aleluya. Así que no sientes ningún dolor ahora. Nada, no tengo ningún dolor. Gracias, Jesús. Nos gozamos contigo. Antes de pedir tu consejo, preguntémosle a tu madre, que ella fue testigo del dolor que tenías antes, que mencionaste que era desde nacimiento. Vamos a hablar con tu madre entonces.
Hola, buenos días. ¿Nos puedes decir tu nombre? Mi nombre es Rihanna. Soy la madre de Monrique. Rihanna, ¿nos puedes decir en tus palabras qué es lo que Jesús ha hecho? Como madre, duro ver a tus hijos en dolor. ¿Hace cuánto? ¿Cómo afectó esto a ambas? ¿Cómo afectó? Fue desde el nacimiento. Afectó mucho en su vida y fue desde el nacimiento. Cuando iba creciendo notábamos que no podía caminar bien. Y nos dimos cuenta que tanto había afectado a su vida. Si íbamos a un lugar de compras, mejor no íbamos por causa de ella. Por causa del pie de Manrique. Pero creímos este año que Dios la tocaría. Muchos creo que se molestarían porque la niña estaba sufriendo. Así que creímos de acuerdo a la palabra. Yo creo en Jesús. Y solía animar en casa. El año pasado tuve que llevarla a una operación. Y le dije en diciembre, vamos a corregir esto. Después tuvimos la invitación. Y ahí fue cuando le dije a Monrique, Jesús te sanará. Señor, yo no sé lo que estoy diciendo. ¿Y qué tal si esto no sucede? Lo siento interrumpirte, lo que dijiste. Esto me hace recordar a todo creyente. Lo que sea que el creyente diga antes de encontrarse con Jesús, se vuelve una realidad. Si actúas en fe, Dios te encontrará en el punto del movimiento real. La mujer del sufrimiento de sangre lo hizo por 12 años. Sufrió, pero ella dijo, yo sé que si me acerco a este hombre, seré sana. La palabra de fe, la declaración de fe, ¿qué honra la fe? De todas las gracias, la fe honra a Jesús más. Por eso Jesús honró tu fe. Me recordó el caso de la mujer cananea en Mateo 15. La mujer vino desde lejos, su hija sufría para encontrarse con Jesús. Jesús miró a la mujer y probó su fe. Y por causa de su fe, por su humildad, Jesús dijo, ve, tu fe ha sanado a tu hija. Por causa de tu fe, Dios trajo respuesta. Esto significa que Jesús es real para todos nosotros. Él está esperando a toda persona que cree en Él, en el punto del movimiento real. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Continúa. Solo quería decir esto. Aquellos que están viendo empiezan a confesar la palabra de Dios. Que tu confesión, permite que tu confesión sea genuina. Tu sanidad tomará el paso de tu confesión. Y es verdad. En el caso de David, mientras era joven, en la batalla solo siguió las huellas de su confesión. Y lo que sucedió fue eso. Aprendemos mucho de ti, Rihanna. Tú hablaste la palabra. Y después de eso, aún dijo, yo empecé a creer. Tenemos que entender la influencia que tienen las palabras. No solo en el ambiente alrededor nuestro. Todo lo que tiene que ver con nosotros. Así que continúa, Rihanna. ¿Qué sucedió antes de esa reunión? Así que la sanidad no fue por causa de mí, sino fue la respuesta de la oración y la confesión de la mamá. Ella fue como un instrumento. ¿Qué sucedió? Después de la reunión, cuando fuimos al aeropuerto,
Enrique estaba sufriendo. Para llevarla al puente de abordaje, sufría. Yo le decía, y le animaba y le decía, vamos, vamos. Porque ella estaba sufriendo. Cuando llegamos a casa esa noche, estaba en tanto dolor. Ella no es una niña que llore o se queje. No puedo poner ni mis pies en el agua. Puedo poner mis pies en el agua y le dije, sí, hazlo. Y yo continuaba dándole gracias a Dios. Como solo continué creyendo, sea que la sane o no. Le dije, Jesús. Así que la siguiente mañana, ella no saltó y dijo, mamá, no tengo dolor más, sino que lo mantuvo en secreto ella por 3 días. Quiero detenerte ahí. Cada vez que vas a la cama a dormir, entras al garage de Dios. Cuando oro por ti, o cualquier creyente ora por ti, solo te estás apartando para la atención especial de Dios, para la sanidad. Cuando oré por ella, la aparté para la atención especial del sanador, que es Jesús. Ahora, cuando fue a su cama y durmió, el reparador, el restaurador, estaba orando en su vida. Él es el hacedor de milagros, ese Jesús. Continúa. No olvides escribir esto, el garaje de Dios. Tenemos que hablar de eso. Hay un mensaje de esto. Cuando te digo que medites antes de hablar, es renovado por Dios mientras duermes. Cuando duermes, tu cuerpo se apaga, pero tu espíritu está encendido. Cuando duermes, Dios empieza a obrar en tu vida en una manera tremenda. Es por eso que cuando oras y meditas, estás yendo al garage de Dios. En espíritu, alma y cuerpo, Él es Jesús. Amén. Así que, ¿qué sucedió? Y la siguiente mañana dije, Enrique, mamá puede ver que no tienes dolor. Hay una diferencia en tus pies. Mamá quería decirte, pero no estaba segura si esto iba a regresar. No va a regresar, le dije. Solo quiero decir a los espectadores que yo siempre animé a mi familia. Tienen que leer su Biblia todos los días. Espíritu Santo, toma más de mí y dame más de ti. No importa qué te suceda. Si caes, sigue escalando la montaña, hablando a Jesús con todo tu corazón. Quiero decir que desde entonces estuvimos con el profeta Racine, con la OG, y nuestras vidas han cambiado. Y estoy hablando la verdad. Dios ha hecho milagros en nuestras vidas. Podría hablar mucho tiempo, pero solo quiero animar a la gente que sigan a Jesús con todo su corazón. Estamos muy agradecidos porque hemos encontrado este ministerio con mi esposo y yo en nuestras vidas. Gracias por ello. Gracias, Jesús. Manrique, ¿qué consejo darías? Aquellos que están en dolor, ¿cómo los aconsejarías? Solo diría, cree en Dios. Mamá dice que no puedo detenerme, que tengo que mantenerme orando. Y diré al Espíritu Santo, toma más de mí, dame más de ti. En tu corazón.
Si estás en dolor, solo sigue creyendo. Amén. Qué consejo sabio ese es. Eso construye nuestra fe también. Porque la obra de la sanidad no es del hombre, es de Dios. El mayor gozo es ver el nombre de Jesús caminando en el Espíritu. Nuestra recompensa y nuestro gozo es ver la gente siendo sanada, salva, liberada y bendecida en Jesús. Esa es la única recompensa. Así que agradecemos a Dios. Su amor por ustedes ha venido por su fe. Manténganse en fe, permanezcan en fe. Y lo mejor está por venir en el nombre de Jesús. Gracias. Muchas gracias por compartir su testimonio con nosotros. Y realmente creemos que lo mejor está por venir para ti y para toda tu familia. Que continúe Jesús siendo el centro de su vida. Y nunca serán decepcionados en el nombre de Jesús. Gracias. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Qué maravilloso testimonio. Qué animador es escuchar los niños. Madres que animan a sus hijos. Es tan maravilloso. Lo que podemos hacer es orar por ellos. Nada hace amar más a una persona que orar por ellos. Continúa orando, continúa creyendo, continúa viendo a Jesús. Y todo es acerca de Jesús. De eso queremos hablar. De el corazón de la ley de Dios. Hoy, el mensaje que queremos compartir es el que recibimos. El corazón de la ley de Dios. Toma nota. El corazón de la ley de Dios. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios en nuestra vida? El propósito de Dios y sus mandamientos, su palabra, es llevarnos a la buena vida desde el inicio. Dios quiere que tú y yo disfrutemos una vida que es plena y libre. ¡Qué vida bendecida! Una vida sin dolor, sin tristeza, sin pecado. Ese ha sido el propósito de Dios desde el inicio. Por eso desde Génesis, Dios puso el árbol de la vida eterna en medio del jardín. Nunca prohibió a Adán de tocar ese fruto. Él quería que tocara el fruto de la vida eterna. Dios es un Dios de vida, no es un Dios de muerte. Jesús lo dijo claramente a todos. En el libro de Lucas, capítulo 20, desde el versículo 38, Él dijo, Dios no es un Dios de los muertos, sí, Dios de los vivos. Repito, Dios no es el Dios de los muertos, sino el Dios de los vivos. Esa es la cuestión. Por eso Jesús, en Juan capítulo 10, versículo 10, Él vino para darnos vida eterna, espíritu, alma y cuerpo. Por eso es que hoy hay dos verdades fundamentales que no necesitamos entenderlas. Que la oscuridad y la luz son completamente opuestas. El pecado es opuesto a la santidad. El diablo, nuestro enemigo, vino solo a matar, a robar y a destruir. Estas verdades tenemos que entender. Su objetivo principal, número uno, es destruir nuestra relación con Dios y causar que el hombre, que veamos a Dios en una mala luz, que no es confiable. Número dos, Él quiere destruir toda relación humana. Es enemigo de la verdad, es enemigo de la bondad. Por eso Jesús vino a nuestras vidas a poner fin a las obras de Dios y dar luz a la vida eterna. Es muy importante que entendamos el corazón de Dios en nuestras vidas. Hay muchas circunstancias, muchas difíciles, y tenemos la tendencia que cuando lo vemos desde la perspectiva natural y humana, de ver una mala luz y empezar a dudar de la bondad de Dios. Tenemos que tener un entendimiento mayor del corazón y la mente de Dios para saber y conocer que Dios es bueno y fiel a través de los valles y las montañas, de los tiempos difíciles. Su bondad nunca cambiará, su propósito en nuestra vida
es para que seamos sanos, para ser bendecidos, para ser protegidos y para ser salvos. Ese es el corazón del amor de Dios. La pregunta de la que estamos hablando es, ¿qué es lo que viene a tu mente? Y Ruth, ¿qué es la ley? La ley que dio a Moisés. La ley que debemos seguir. Vamos a lo natural primero, en nuestra vida natural. ¿Qué es la ley? ¿Qué quiere decir cuando decimos ley? La ley de la tierra. Las reglas y regulaciones del sistema. Para detener crímenes. Para regular nuestra vida en comunidad. Y porque Dios dio ley para mostrar sus caminos. El propósito de la ley de Dios es mostrar sus caminos, que sus caminos son perfectos, sus caminos son justos, sus caminos son verdad, pero ese camino es angosto. ¿Por qué el camino es angosto? El orgullo no puede ir en ese camino, la arrogancia no puede ir en ese camino. Solo el camino de la fe puede ir por el camino angosto de Jesús. Se necesita humildad para tener un corazón obediente, para aprender de Dios y aplicar la voz en esa vida, en tu vida, ese sentido de justicia para seguir la letra de la ley, el espíritu de la ley. De eso quiero hablar el día de hoy. ¿Cuál es el espíritu de la ley? ¿Cuál es el corazón de la ley? Cuando vemos el primer valor, parece difícil, pero obedecer a Dios puede ser difícil. Hacer todo lo que Él nos dice nos hace completos y libres. El costo de la desobediencia no se compara al costo de la obediencia. Es algo tan doloroso en nuestras vidas que tiene tan mala consecuencia físicamente y en cada camino. Si obedecemos a Dios, es lo mejor para hacer en nuestra vida y por eso tenemos que hacer, para vivir una vida libre y plena. Dios es un Dios de sabiduría, ¿cierto? La Biblia dice que el ser humano, tú y yo, somos el mayor producto del Espíritu Santo. Los animales no fueron a la imagen de Dios, el hombre sí. Y la Biblia dice que Él creó el cielo y la tierra. Y en el sexto día creó al hombre. Y le di, yo te he dado dominio. Todo lo que Dios creó estaba a la disposición del hombre, gratis y plenamente. Dios miró que todo era perfecto. Y en el séptimo día, Dios descansó en su obra. Tomó al hombre y lo puso en una posición de honor, de liderazgo. Fue el hombre que nombró a todos los animales. Y Dios confió todo al hombre. Hoy tenemos que tener un entendimiento de la mente y el corazón de Dios. Cuando leemos esta Biblia, la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que hay dentro en la Biblia? Revela el corazón de Dios y la mente de Dios concerniente a ti y a mí. La ignorancia es una enfermedad. Cuando ignoramos el camino de Dios, cuando ignoramos su propósito, erramos en la marca, en el camino. Muchas cosas hacemos hoy que son en contra del camino de Dios, porque somos ignorantes. Y Dios lo sabe. Por eso es misericordioso. Vamos a regresar a esto. Todos conocemos. Voy a dar un ejemplo. Cuando Dios liberó a su pueblo, fue una manifestación de misericordia para rescatar al débil a manos del fuerte que lo oprimía. En Éxodo, Dios le dijo a Moisés: he visto la opresión de mi pueblo, he escuchado el lamento. Dios escucha tu lamento. Él escucha. Puede que no responda instantáneamente, pero Él está al corriente. Él escucha. En Génesis capítulo 9, Él le dijo a Abraham que el lamento ha subido a mí, que llega al trono de Dios por causa de la justicia. Dios es un Dios de justicia. ¿Qué es justicia?
estar correctamente delante de Dios, hacer lo que es correcto, pensar lo que es correcto, a los ojos de Dios, a los ojos del Señor, del hombre. Es por eso que conocer a Dios no es solo ver sus milagros, sino aprender sus caminos. Es por eso que la ley de Dios, si no la entiendes, el propósito de la ley de Dios, puede que la malinterpretes y empieces a maljuzgar. La conviertas en juicio. Por eso la Escritura dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. En Mateo 12:7, Jesús dijo que si no te deleitas en la misericordia. Exacto. Y Jesús dijo que Él no vino a abolir de la ley, sino a cumplir la ley. Sí. Eso fue lo que Jesús dijo. Eso quiero decir a todos acá. ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Unos pueden decir, oh, es antiguo, es viejo, hay una barrera, es obsoleto, no me concierne, se terminó, es viejo. Pero nos olvidamos que hay dos cosas que tenemos que entender, porque la Biblia de la que hablamos, del Viejo Testamento, aun cuando lo nombramos así, el Antiguo Testamento, tiene dos lados. Tenemos el periodo de la creación. Vimos la semilla esparcirse en la humanidad. Después vino el diluvio y el juicio vino. Vimos cómo Dios llamó a Abraham y hizo un pacto con él. Vimos lo que Dios hizo en la tierra. Vimos la promesa que Dios dio, que una nación nacería de Abraham, número 1, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Hay dos cosas allí. Esa nación, hablamos de la nación de Israel. Dios permitió que fueran a una tierra extranjera, donde fueron oprimidos por 4 generaciones, pero Dios estaba al corriente. ¿Qué estaba tratando de hacer Dios por 4 generaciones? No es porque Dios no estaba preocupado. Dios quería hacerlos una gran nación, y fue en medio de la tribulación que se volvieron millones. Esos opresores estaban temerosos, asustados, porque estaban multiplicándose. Ellos pueden ser más grandes que nosotros. Un día, Faraón dijo, si no tratamos con esta gente, ellos se volverán en contra de nosotros. Y empezaron a oprimirlos, Y mientras más los oprimían, más se convertían en más. Al punto que Faraón dijo, no queremos que se reproduzcan. Vamos a asesinar a todos los niños. Pero Dios llamó a un hombre, Moisés, en el desierto, en el tiempo que todos decían que se había terminado. Dios se muestra en el desierto. Y cuando vino el tiempo que Dios cumpliría el propósito en su vida, redimirá tu pasado, tu dolor, y descubrirá que la palabra de Dios apunta a la vida, no a la muerte. Cuando Dios visitó a Moisés, se reveló a sí mismo él y envió un hombre. ¿Cuál fue ese hombre? Que estaba temeroso, que corría por salvar su vida. Fue al desierto por 40 años, lejos de su gente. Y aún así él dijo, yo no puedo hablar. Y fue el hombre que le dijo, ve a Faraón y libera a mi pueblo. Ese es Dios para ti. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Él es el Dios, no es el Dios de la mayoría, sino el Dios de la diferencia. Dios es suficiente en sí mismo. No necesita la ayuda de ningún hombre. Si te sientes, no tengo apoyo, soy el único. Si Dios está contigo, es suficiente. Dilo de nuevo. Lo último. Si Dios es suficiente para ti, si está contigo, es suficiente para ti. Toma, Dios está contigo. ¿Cuál es el significado de contigo? Respaldándote. Porque si Dios está contigo, significa su presencia está contigo. Éxodo, Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo. Ve a toda persona que Dios llamó que es mayor que tú. No es posible.
y yo estaré contigo. Cuando Moisés dijo, Señor, no sé cómo hablar, yo estaré contigo. Cuando Gedeón dijo, soy el más pequeño de mi tribu, Dios dijo, yo estaré contigo. Cuando el joven Jeremías fue llamado, dijo, no puedo hablar. Dios le dijo, yo estaré contigo. El mismo Dios que vino, dijo a los apóstoles, a todos los creyentes, oraré al Padre para que les dé un consolador, el Espíritu Santo. Él estará contigo, estará en ti. Toma nota. Esto significa, para conocer la presencia de Dios, es conocer su poder para protegerte, su poder para sanarte, su poder para asegurar tu vida. Ese es Dios para ti. Pero una cosa que debes saber, Dios no hace nada sin su palabra. Es el principio número 1 de Dios. Dios no hace nada sin su palabra. Y quiero asombrarte. El profeta T.B. Joshua nos enseñó un día que la palabra tiene prioridad sobre el nombre. Eso me choqueó. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios tiene prioridad sobre el nombre, aún el nombre de Jesús. ¿Y cómo puede ser la palabra tiene prioridad y puede ser mayor que Jesús? Y empecé a meditar y mi corazón resonó. Es verdad lo que él dice. Es la palabra de Dios que nos revela el valor del nombre de Jesús. Es la palabra de Dios la que nos da el poder de la eternidad, el poder de la fe para llamar ese nombre en fe. El poder de la eternidad. Gracias por corregir. Es la palabra de Dios que nos da el poder de llamar el nombre de Jesús en justicia. Que tenemos un derecho legal como creyente, como abogado, para usar ese nombre. En el nombre de Jesús, cuando decimos, cada vez que ores, en el nombre de Jesús. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Significa, eres representador de Cristo en esta tierra. Somos sus embajadores. Actuamos en su nombre. Lo que sea que hagamos es en su nombre. Tenemos el derecho de decir lo que Jesús dijo. Si Jesús te llama y te envía, te da autoridad y poder para representarlo en su nombre. Ahora, voy a la ley de Dios. Dios les dio una ley. Todos conocemos los 10 mandamientos. Vamos a tomar uno por uno. Vamos a leer, sí. Ruth, leer. Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Ahora ve al 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué significa? El poder del pecado. Es el poder destructor del pecado. Trae muerte. Destruye nuestra relación con Dios. Jesús dijo, todo esto viene del corazón del hombre. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Cuando Dios se revela a Moisés, Dios le dio tablas de piedra con los 10 mandamientos. Dios dijo, yo les doy estos 10 mandamientos. El día que Dios trajo eso, habló a todos escucharon estos 10 mandamientos. Nadie vio su rostro, su imagen, pero escucharon a Dios. Esto significa, solo puedes conocer a Dios a través de su palabra y por su espíritu.
Solo puedes relacionarte con Dios conociendo sus caminos a través de su palabra y por su espíritu. Ahora puedes ver la importancia de la palabra de Dios. Es el fundamento de todo. Si llamas el nombre de Jesús, debes llamarlo en fe. Ahora, déjame tomar uno por uno. Dios dijo en el libro de Éxodo, capítulo 20, del 2 al 17. Dios dijo: no conocerán otros dioses sino a mí. ¿Por qué dijo Dios eso? No tendrán otros dioses. Significa, tienen que reconocer quién es su Dios. Yo soy el que te liberé de la atadura y te aparté para que pertenecieran a mí, quien es el Salvador Dios. Y Dios dijo: no te harás imagen a la cual te inclines. Ese es número uno. Ningún ídolo. Todos saben lo que significa un ídolo al que adorar. Nadie nace justo. Cuando nace, todos venimos de la injusticia. Todos venimos de la oscuridad. Todos venimos del mundo. Recibimos gracia al encontrarnos con Jesús. La pregunta es, ¿qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? La Biblia dice que todo que pongamos en nuestro corazón por encima de Dios se convierte en nuestro Dios. Esa es la respuesta a lo primero. Dios dijo: no tendrán otros dioses aparte de mí. Estamos hablando de los 10 mandamientos. Estoy hablando de la ley, que es lo que está en la pantalla, en la pizarra. Este es el corazón de la ley, el corazón de la Biblia. Los 10 mandamientos. No tendrás otros dioses aparte de mí. Los cristianos tenemos un solo Dios. Pero la Biblia dice que todo lo que ponga en mi corazón, que estés por encima de Dios, se convierte en mi Dios. ¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿A quién están siguiendo? ¿A quién están obedeciendo? ¿Quién es tu Dios? Lo que sea que pongamos en tu corazón por encima de Dios, se vuelve nuestro Dios. Y es exactamente lo que llamamos un ídolo. Seguimos algo contrario al camino de Dios. Así que lo que sea que ponga en mi corazón, porque ese es mi Dios. Si el dinero empieza a dictar mi vida, mi fe y todo lo que hago, va a dictar mi dirección, a dónde vivir, quién es mi amigo. Y bueno, el dinero empezará a gastarte en vez de tú gastar el dinero. Todo lo que pongamos en nuestro corazón por encima de Dios se vuelve un ídolo y se vuelve nuestro Dios. Y Dios dice, y se convierte en lo que adoramos. Y número 3, no llamarás el nombre del Señor en vano. La pregunta es, ¿cuántas veces llamamos el nombre de Jesús en vano? Lo que sea que diga, lo que sea que haga, opuesto a la voluntad de Dios, pongo su nombre en vano. No olvides, oramos en el nombre de Jesús, actuamos en el nombre de Jesús, decimos que somos sus representadores, ¿correcto? Así que lo que sea que diga en el nombre de Jesús debe de estar en línea con la palabra de Dios. Significa que lo que sea que digamos que no está en línea con Dios, si no está en línea con Dios, es en vano. Si decimos en el nombre de Jesús, sé sano, haz esto. Mientras que no era el tiempo de hacer eso, el tiempo de Dios. Estoy llamando el nombre de Dios en vano. Dios permite a Job al sufrimiento. Si yo digo en nombre de Jesús, sé sano, nada tomará lugar, porque era un evento incambiable con un propósito. Por eso es importante para saber cuál es la voluntad de Dios en cada asunto antes de orar. Así que antes que diga, Señor, abandono estas 4 generaciones, no, había un propósito de Dios. En Génesis 15 y 16, después de 4 generaciones yo volveré, y un día. La pregunta es, ¿no debemos apurarnos al juicio? Yo quiero que Dios me dé esto. Empiezo a dictarle a Dios qué hacer.
que quiero que en el tiempo que yo quiera Dios lo haga. Estoy llamando a Dios con mi mente. Y eso es llamar el nombre de Jesús en vano. El poder de Dios y la autoridad obrará cuando mi voluntad se someta a la voluntad de Dios. Así que puedes ver estos mandamientos que fueron dados. Son los mandamientos de tu corazón y de tu espíritu. Puede que tú con tu boca no lo hagas, pero con tu corazón sí. Cada vez que nuestro corazón ande en las cosas de Dios. Esa es la ley de tu corazón. La voluntad de Dios está en nuestro corazón. Nuestro corazón que adora a Dios en espíritu y en verdad. Por eso Jesús vino a la mujer. No adorarás a Dios en este monte. Dios es espíritu. Quiere decir que sus caminos son espirituales. Deben ser en verdad. Esa revelación explicó el corazón de la ley de Dios. Dios es aquellos que lo hacen en espíritu y verdad. Tenemos que entender esto. Se necesita entendimiento espiritual para entender esto. Porque estaba aplicando la ley de Moisés a la letra. Es blasfemia cuando discutió por causa de la ignorancia. Pero después, cuando Saulo tuvo un encuentro con Jesús, él dijo: yo era ignorante. Y empezó a predicar. Porque carecía de un entendimiento espiritual. El mismo Pablo, que escribió en Romanos capítulo. Vea y lee después de ese programa Romanos capítulo 7. Cuán difícil es para hacer la voluntad de Dios con justicia propia. Pablo dijo: lo que es bueno, no sé cómo hacerlo. Lo que es malo, me encuentro haciéndolo. Encuentro dos leyes peleando en mi cuerpo. El pecado pelea por mí y en mi espíritu me deleito en la ley de Dios. ¿Quién me librará de esto? Pablo estaba clamando eso a Dios. Dijo: alabado sea el Señor, que la ley del Espíritu en Cristo me ha hecho libre. Y a eso vamos ahora. Como el cuarto mandamiento, Dios dijo: recuerda el sábado de mantenerlo santo. Hoy muchos cristianos me preguntan: ¿podemos hacer el sábado? ¿Debemos honrar el sábado? Recuerda las palabras de Jesús. Él dijo: el sábado, el hombre no fue hecho el sábado. El sábado fue hecho para el hombre. Y yo soy el Señor del sábado. Y todos se volvieron en contra de él. ¿Qué es el sábado? Desde Génesis 1, cuando Él crea todo, la Biblia dice que todo fue perfecto y Dios descansó. El sábado del Señor se llamó. Cuando los liberó de la tierra, después de 4 generaciones de dolor, de esclavitud, Dios los redimió y les dio el sábado, descanso, en la tierra prometida. Y el sábado se volvió una señal del pacto para el pueblo de Israel, el sábado. Y la Escritura dice: ¿cuál es el sábado? Descanso. Y a partir de ese día no trabajarán, descansarán. ¿Cuál es el significado de eso? ¿Cuál es el significado del descanso? Vamos a Hebreos capítulo 4. Desde el verso 3. Jesucristo es mi sábado. Jesucristo es mi descanso, es mi paz. ¿Qué significa? Escuchemos. 4:3, Hebreos 4:3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció
La buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez se determina el día de hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. ¿Qué es descanso? ¿Qué es reposo? ¿Qué es sábado? Dios está diciendo a ti y a mí, no tenemos poder para salvarnos y hacer lo correcto delante de Dios. Nadie es justo, ni siquiera uno. Necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios en nuestras vidas. El ayudador de lo alto, que viene del Espíritu Santo. Cuando crees en Jesucristo, Jesús traerá paz a tu corazón. Cuando crees en Jesús, en la obra finalizada de Jesús, no la obra de justicia que hemos hecho por poder y fuerza, no. Sino creer y confiar que Jesús lo ha hecho por nosotros. El descanso de Dios, el Espíritu Santo, vendrá a tu corazón y tendrás descanso en Dios, paz con Dios, reconciliarse con Dios. Y cuando el Espíritu Santo venga, su fuerza se volverá nuestra fuerza. Nos dará fuerza, habilidad para hacer lo que no puedes hacer. Recuerdo que el profeta T.B. Joshua decía, la primera obra de la fe es que tienes que descansar en el amor de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios. No es en tu propio trabajo, en nuestras propias fuerzas. La fe reposa en Dios. La fe en la obra finalizada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo descansa en Dios. Lo llevamos, la fe divina. Puedo hacer todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es la obra de justicia que yo hago delante de Dios, sino yo creo y confío en la obra finalizada de Jesús. Significa que como creyente en Jesús, cada día, cada momento, es un sábado. Cada día, porque entramos en ese reposo. Vengan a mí, todos los que están cargados y descansados, y yo los haré descansar. Eso fue lo que dijo. Y ese es el descanso que realmente necesitamos, descanso en el alma, en el espíritu. ¿Quién te ayudará a adorar a Dios en espíritu y verdad? El Espíritu Santo. ¿Quién te ayudará a llamar el nombre en fe? El Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3 dice, nadie puede decir Jesús es el Señor a menos que sea por el Espíritu Santo. ¿Quién puede llamar en espíritu y en verdad, con autoridad y poder? Soy el Espíritu Santo. Autoridad y poder viene cuando no hablamos en nuestro propio nombre, sino en el nombre de Jesús. Los 7 hijos de Esquema llamaron el nombre de Jesús en Hechos capítulo 19. Y el Espíritu fue en contra de ellos porque no tenían autoridad para llamar ese nombre. Hoy, nadie necesita una licencia. Soy un siervo de Dios. Nadie necesita una licencia para llamar el nombre de Jesús. Pero, ¿quién llama el nombre de Jesús? En espíritu y en verdad. En el poder del Espíritu Santo. Si llamas a Jesús en el poder del Espíritu Santo, nunca llamarás el nombre en vano. Si el Espíritu Santo te guía a llamar ese nombre, el cielo será su respaldo. Hay salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hombre, sino en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos que creen en Él, en su nombre. Salvación. Cuando crees en su nombre, entres en el reposo de Dios y ves ese perdón. Tu carga es removida. Te vuelves amigo de Dios. Y Dios pondrá una paz no común en tu corazón. Lo que sea que hagas. En el Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo. ¿Puedes ver ahora? La fe descansa en Dios. La fe descansa en la habilidad de Dios, no en la habilidad del hombre. Porque Dios siempre nos pedirá lo que es imposible para el hombre hacer. El hombre rico le dijo, maestro, ¿qué puedo hacer para tener vida eterna? Jesús le dijo, ¿tú sabes los mandamientos? Sí, maestro. He estado obedeciendo todos los mandamientos desde que era joven. Jesús le dijo, bien, eso es bueno. Pero hay algo que no has hecho. Ve. Vende tus posesiones, tu dinero, y dáselos a los pobres. Y después sígueme. El hombre abandonó a Jesús. Si el hombre sabía que Jesús, en espíritu y en verdad, que fue enviado, él dijo que creía en Dios, pero no creía en Jesús. Y se fue triste porque tenía mucha riqueza.
Por lo tanto, se fue triste, porque ese encuentro con Jesús fue un encuentro con la vida eterna. Estaba obedeciendo la ley religiosamente, pero no espíritu en verdad, no el corazón de la ley. Eso fue lo que sucedió exactamente a Pablo en Hechos capítulo 9, cuando los ojos se abrieron. Me gusta lo que dijo en 1 Timoteo. No soy digno de ser un apóstol, era un blasfemo, pero lo hice en ignorancia. Pero Dios me mostró su misericordia para ser un apóstol de Cristo. Nadie puede obedecer la ley en espíritu y en verdad sin la ayuda del Espíritu Santo. Nadie puede aplicar la ley sin la ayuda del Espíritu Santo. Por favor, mis queridos hermanos y hermanas, Satanás no necesita la palabra. Él es un ladrón. Él viene a destruir. Pero lo que honra más la fe es que atesore su palabra para que la palabra tenga prioridad sobre su nombre. ¿Dónde viene la fe? Solo de Dios. Así que puedes ver hoy, mucha gente dice Jesús, Jesús, pero tienes que llamar su nombre en espíritu y en verdad y en justicia. Llamar el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Pedro dijo en Hechos capítulo 3 versículo 6: no tengo oro y plata. ¿Qué tenía? El nombre de Jesucristo. Levántate y hazlo. ¿Y qué sucedió después? Se levantó y caminó. Cuando llamó ese nombre en espíritu y en verdad, el poder del Espíritu Santo vino a la escena y el milagro tomó lugar. Ese es nuestro reposo. Lo que sea que recibamos en la obra finalizada de Jesús. Cristo hizo todo lo que necesitó y su gracia es suficiente para mí. Tengo que creer. En Juan capítulo 6, él dijeron: Señor, ¿qué podemos hacer para hacer la obra de Dios? Jesús dijo: es creer la obra de la fe, solo creer. Cuando crees en la obra finalizada de Jesús de Nazaret, el poder del Espíritu Santo vendrá a hacerlo. Cuando el hombre rico se fue, Jesús dijo: es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja que un hombre rico entre al reino de los cielos. Por eso es el camino angosto. ¿Qué dijo Pedro? Maestro, hemos abandonado todo para seguirte. ¿Quién puede ser salvo? Es muy difícil. Jesús dijo: lo que es imposible para el hombre, todas las cosas son posibles con Dios. La pregunta que quiero hacerte es, la Biblia dice en el libro de 2 Corintios capítulo 3, ¿lo puedes leer, por favor? Antes que aterricemos, 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Estamos hablando del mandamiento número 4. El cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de la muerte fue grabado en piedras, que fue con gloria, la ley tiene que ser escrito en el libro, en el espíritu humano, no en la letra. Ese es el fundamento de la universidad de Dios. Que la palabra llegue a tu corazón para que permitas al Espíritu de Dios que escriba la ley, no en piedras, no en papel, sino en tu espíritu. Cuando la ley entra en tu espíritu con la ayuda del Espíritu Santo, entenderás el significado divino de ello. Entenderás la ley del Espíritu de vida. Abrirá tus ojos para entender lo que significa este mandamiento. No está escrito con tinta, sino en las tablas de tu corazón. Por eso Jesús nunca envía a ninguno a representarlo en su nombre sin el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él te guiará en justicia. Cuando el Espíritu Santo venga, harás lo que es correcto. Es el don de la justicia para hacer lo correcto. El corazón de la ley es hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Así que ahora, aún ahora, es el punto del corazón de la ley de Dios. No caigas en esa trampa de
solo en tradiciones y doctrinas de hombre, sino el corazón de la ley de Dios. Y solo se puede obedecer la ley a través del Espíritu Santo. La palabra dice, la letra mata y el Espíritu vivifica. En Mateo capítulo 15, versículo 8. Ellos vienen a mí con su boca, pero no con su corazón. Vas a malinterpretar lo que significa la Biblia. No estamos atrás de la letra, sino atrás del Espíritu. Es la realidad del significado de la Biblia. La aplicación del Espíritu Santo de la palabra de Dios se necesita el Espíritu Santo. Porque traes los mandamientos y empiezas a juzgar personas. La Biblia dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Vamos a llegar a ello. Después de los 4 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Si veo esta imagen, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. De este lado es Dios. Este es tu prójimo. Este Dios significa la fe. Ten fe en Dios. Solo puedes relacionarte de este lado con Dios a través de la fe. Lo que sea que hagas acá, lo harás en contra de Dios. El corazón tiene 2 lados. Tienes el lado derecho y el lado izquierdo. Podemos ver este lado. Tiene que ver con los otros seres humanos. Lo que Dios llama tu prójimo. Antes, eso tiene que ver con tus relaciones con seres humanos de esta tierra. Y eso tiene que ver con tu relación con Dios directamente, el lado izquierdo. La pregunta es, ¿por qué honra a tu padre y a tu madre? Está en el lado de honrarlo a Dios. Mi padre y mi madre tienen que estar de este otro lado, del lado derecho, del lado del humano. Mi padre y mi madre no son mis prójimos. Es más que eso. Dios usa a tu padre y a tu madre para crearte. Así que está en el lado de Dios directo aquí. Número 2. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y él dijo, ¿qué? ¿Tengo que entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Jesús le dijo, a menos que nazcas de nuevo, que seas nacido del Espíritu. Por eso es que lo es nacido de carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Y Jesús empezó a llamar a Dios nuestro Padre. La Biblia dice que cuando crees por fe en el nombre de Jesús, recibimos el don del Espíritu Santo y vuelves a nacer de nuevo. Y Dios se vuelve mi Padre en espíritu y en verdad. Estos mandamientos no vino a romperlos, sino a cumplirlos. La Biblia dice, un sentimiento de paternidad se produce en las bases naturales de la fe. Mi relación con Dios cambia, porque Dios es mi Padre. Por eso la Biblia dice que, por tanto, amo a Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Cuál es el símbolo de tu corazón hoy en el mundo que simboliza el amor, el corazón? Todo el mundo dice amor, todos diseñan un corazón. Significa que si amas a Dios, nunca tendrás otro Dios aparte de Él. Alguien está preguntando algo importante. Pero ¿qué tal si la voluntad de tus padres no está en línea con Dios? Estoy llegando a eso. Cuando la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Lo que Jesús dijo es tan claro. Cuando tu padre y tu madre están en necesidad de tu ayuda y tú te alejas de tu corazón, lo que hicieron los fariseos, la pregunta es, hacer la voluntad de Dios es lo que te hace hijo de Dios. No tiene que ver, no significa que no es una contradicción cuando dices, si honras más a padre y a madre que a mí, no eres digno de mí.
Eso significa que si tus padres hablan algo en contra de Dios, tú tienes que seguir la voluntad de Dios. Tienes que orar por ellos. Estamos hablando de la voluntad de Dios, pero no olvides, estamos hablando de hogares divinos. Estamos hablando de padres divinos que siguen el camino del Señor, que te pueden dar un consejo. Escúchalos cuando oren por ti. Tu padre, siendo un cristiano, un creyente, que ora por ti, sufren por ti, son los mayores intercesores que tienes hoy. Así que, y si necesitan tu ayuda, no te rehúses a hacerlo. Amor de su corazón. Cuando el tiempo vendrá que tus padres serán viejos. Eso es lo que dice la Biblia, que tienes que ayudarlos. Y pone un gran respeto. Y es un mandamiento de Dios, la Biblia dice. Y lo creemos. A través de ellos Dios nos creó y nos cuidaron cuando éramos jóvenes. Nos ayudaron cuando no podíamos hablar. Nos nutrieron, nos alimentaron. Les debemos respeto y honor. Eso es lo que Dios dice. Que cuando él estaba joven, él honró esa ley con María y José. Cuando estaba en el templo, lo llamaron. Y él obedeció. Ve la diferencia entre Jacob y Esaú. Rebeca recibió revelación desde el vientre, que Jacob sería mayor que Esaú. Lo recibió proféticamente, esa fue la voluntad de Dios. Mientras que el padre siguió la tradición y quería darle la bendición a Esaú. Pero Rebeca recibió de Dios y llamó a Jacob y le dijo: escucha mi voz. Ve y ve a tu padre. Jacob dijo: me estás pidiendo que mienta. Voy a recibir una maldición. La madre dijo: escúchame, no recibirás maldición. Y Jacob fue y obedeció a su madre y recibió la confirmación de Dios, porque era la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Honrar la voz de Rebeca fue de acuerdo a la voluntad de Dios. Y después, el padre lo aprobó. ¿Qué estamos diciendo? Cada palabra de Dios contiene la voluntad de Dios. Tenemos que entender la palabra en cada asunto de nuestra vida. Dije desde el inicio. ¿Y qué tal si ellos son brujos? Eso quiero advertir a todos acá. Es el mayor pecado que estamos cometiendo hoy. Si llamas a tus padres brujos y brujas, el mayor pecado que estás cometiendo en tu vida. La persona que te dio a luz, aunque sean brujos, debe ser perfecto como tu Padre es perfecto. Eso fue lo que Jesús dijo: perfección. La perfección es una marca de Dios. El estándar del amor perfecto ha sido revelado a Jesucristo de Nazaret. Orar por tus enemigos. El estándar de la perfecta obediencia tiene que ver con humildad, fe. No tenemos que pelear la batalla equivocada. Una persona que es mala. Satanás es un espíritu atacando a tu prójimo, a tu madre, a tu padre, a cualquier persona. A un brujo es un cautivo, una persona poseída por espíritus demoníacos. Por eso oró por ellos, para recuperarlos y librarlos. Jesús ha venido a destruir las obras de Satanás, a reconciliarnos con Dios. Así que, cuando hablamos del corazón del amor de Dios, el corazón de Dios es amor, es fe. La fe obra con el fruto del Espíritu. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Podemos llamar el nombre de Jesús en oración y nada sucederá, porque nuestro corazón está destruido por causa de la ofensa. Los comentarios estaban llenos de resentimiento en contra de sus padres. Y de eso queremos hablar hoy. Dijimos al inicio, no se trata de
seguir lo que la gente nos dice que hay que hacer. Tenemos que tener un corazón de amor y compasión y honor. De eso hemos sido ordenados a hacer. Hay una promoción ligada a esta bendición. Honra a tu padre y a tu madre. Eso es lo que dice la Biblia. Y haciéndolo por causa de Dios, porque amas a Dios, no porque queremos ser vistos, una recompensa, sino porque amamos a Dios. Esa es la razón por la que hacemos todos estos mandamientos, porque amamos a Dios. Ahora entiendes, porque necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque como seres humanos es imposible para un ser humano amar a su enemigo. Y algunas veces la gente está ofendida, son personas más cercanas. De eso quiere decir que necesitas el poder del Espíritu Santo para amar a tus enemigos. De eso estamos hablando, de ese descanso. Sin la ayuda del Espíritu Santo, todo fruto del Espíritu está respaldado por su poder. El poder sobrenatural de Dios está respaldado. El amor de Dios en Romanos es puesto por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te guía, te pueden insultar y orarás por esa persona, porque la persona está cautiva. Te doy un ejemplo. En Lucas, capítulo 9, 26, que cuando Jesús quería ir a Samaria, dos discípulos favoritos, Juan y su hermano, estaban ofendidos porque la mujer samaritana rechazó a Jesús. Oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma. Eso dijeron. Jesús dijo, no saben qué espíritu tienen. No vine a destruir, sino a salvar. Imagina aquellas personas que caminaron con Jesús. No entendían. Así que si somos capaces a nuestra madre y nuestro padre, ¿cómo podemos amar a alguien si vemos a nuestros padres como alguien malvado? Así que por favor, hay circunstancias en la vida que enfrentamos que tenemos que venir a Jesús. Es la respuesta a todos los problemas fundamentales de nuestra vida. Y por eso hablamos del inicio. Tenemos que regresar a esto. El garaje de Dios. En toda área de nuestra vida es sanada, es reparada, es restaurada. Una vez que nuestro corazón es restaurado, es sanado, somos capaces de amar a otros. El problema es que una persona herida hiere a otra persona. Solo porque estamos ofendidos es porque automáticamente ofendemos a otros. Tenemos que recibir esa sanidad de Jesucristo, esa sanidad en el garaje de Dios. Nuestros corazones tienen que ser reparados y sanados para poder amar a otros, y naturalmente fluirá para amar a otros. Quiero recordar a todos, Jesús dijo, si llamas tonto a tu hermano, irás al infierno. Llamar a tu padre y a tu madre brujos. Jesús dijo, si tú juzgas a tu hermano, serás juzgado de la misma manera. Si llamas tonto a tu hermano, estás condenado al infierno. Así que si llamas a tus padres brujos, les digo a todos, examinen su corazón. El propósito de esta universidad de Dios es traer la palabra de Dios en espíritu y en verdad en nuestras vidas, no religiosamente, no, en espíritu y en verdad. Si lo aplicamos la religiosidad, empezarás a condenar, a juzgar personas. Pero si traes el amor de Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios, tienes el juicio correcto, seguirás el camino de Jesús. Ve a Jesús en su ministerio, cómo la gente era maldecida. ¿Él maldijo a alguien? ¿Rechazó a alguien acaso? Como cristianos, ¿qué es lo que te ha dado un gran poder? El poder, sino que los liberará. Por eso estamos aquí el día de hoy. No tienes que tener temor de nada. No tienes que tener temor de demonios, no tiene sentido. Cuando eres guiado por Dios y tenemos en nuestras vidas, Él quiere en justicia no juzgar a alguien en el exterior. Conozco muchas personas. Bienaventurados los que son perseguidos por justicia. Yo conozco a personas. El profeta T.B. Joshua, conozco. Un hombre que ha sido rechazado, condenado por toda clase de cosas. ¿Y qué dijo? Él perdonó a todos y se enfocó en Dios. Por favor. Jesús dijo, ora por los que te persiguen. Ora
por aquellos que te odian. Ora por los que te hacen mal. Eso fue lo que dijo. ¿Por qué no oras por ellos? Si eres hijo de Dios y oras, que nada fuera de la voluntad de Dios, nada te sucederá. Si haces eso, Dios tomará todos los desafíos del diablo en contra tuya. Cuando Pablo vino y se volvió cristiano, él entendió qué significaba la ley del amor. Y Ananías rechazó a Saúl delante de Jesús. Pero cuando Dios le dijo, Él es mi instrumento escogido, él lo abrazó en el Evangelio de Jesús. Las personas que odian se vuelven en personas amorosas. Todos se vuelven corderos. Jesús vino a cambiar nuestras vidas y traer la ley de justicia a nuestras vidas. Ahora podemos entender que cuando llamas a tu madre, a tu padre, a brujos, contristarás al Espíritu Santo. Y cuando contristas al Espíritu Santo, si tienes ofensa en contra de tu prójimo, ofenderás al Espíritu Santo. La Biblia dice, nos advierte. Así que por favor, el juicio no es nuestra obra. En el último día, Dios verá lo secreto del corazón y Él dirá quién está correcto y quién está incorrecto. Ora por ellos. Esa es la ley del corazón. Hay un área. La gente ha estado confundida. La área de Rebeca instruyendo a Jacob. Pero Rebeca instruyó a Jacob a mentir. Podemos ir a Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Del versículo 1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual dio a luz a Simra, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Capítulo 20. Y era Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padamaram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, porque era estéril. Rebeca era estéril. Así que Isaac oró. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿por qué vivo yo? Fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová. Esta mujer está embarazada y tenía problemas en el embarazo. Y fue a preguntarle a Dios porque no entendía. Él fue a Dios, significa. Rebeca oró a Dios directamente y Dios la escuchó. Escucha lo que Dios le dijo. Y respondiendo Jehová le dijo, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, que el menor será mayor. Esa es una profecía que le dio. Eso fue lo que Rebeca escuchó de Dios. Nunca le dijo a Isaac, se lo dijo a Rebeca. Y Rebeca obedeció a la revelación de Dios. Y cuando instruyó a su hijo que esto sucediera, que era la voluntad de Dios, el plan de Dios. Por eso él hizo eso. Y fue una bendición. El camino de la obediencia es el camino de la bendición.
obedeció a la dirección de Dios, que fue lo correcto. Rebeca dijo, escucha mi voz, le dijo. Reveló el plan. Así que Jacob nunca robó. En Malaquías capítulo 1 dijo, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Hoy todos dicen, Jacob robó. Jacob nunca robó. Fue bendecido Jacob porque entendió el propósito desde el inicio, desde el nacimiento, y le preguntó a su hermano, véndeme tu primogenitura. Y Esaú dijo, ¿cuál es el valor de esto? Sí, dame el plato de lentejas. Así que Jacob nunca hizo nada malo delante de Dios. Lo hizo en justicia, fue la voluntad de Dios. Por eso le decimos a la gente, no tienes que tomar la escritura en la letra. Que Dios te guíe a entenderla, la verdad escondida detrás de ello. En conclusión, que solemos condenar gente. Lee Mateo capítulo 12, versículo 7. El pecado es pecado, pero nos paramos lo que es correcto a los ojos de Dios. Mateo 12, versículo 7. Que otros te condenen, no tú. Que otros te juzguen, no tú. Que otros te insulten, no tú. Sigue el camino del favor. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Eso fue lo que Jesús dijo. En Juan capítulo 8, cuando trajeron a una mujer adúltera, trajeron a una mujer que la agarraron en el acto del adulterio. La ley de Moisés decía, tenemos que matar a esta persona, tenemos que apedrear a la muerte. Y era válido. Pero ¿quién escribió la ley? ¿Quién escribió la ley? Éxodo. ¿Quién escribió la ley? Los mandamientos. Léelos. Le dio a Moisés 2 tablas de piedra con el dedo de Dios. El dedo de Dios, la autoridad y poder de Dios, escribieron esos mandamientos en piedras. Pero Jesús dijo, debes escribirla en la tabla del corazón. Lo que entra en tu corazón no es la letra, sino que es revelado por el Espíritu Santo. Es el significado divino lo que entra en tu corazón, para que lo entiendas. No juzgarás a nadie, orarás por todo el mundo. Así que la ley del Espíritu de vida es libre del pecado y la muerte. Por eso la Biblia dice que Jesús es el fin de la ley para todos los que creen. Ese es nuestro descanso, nuestro reposo. Así que cuando Jesús los vio, Él dijo, si alguno de ustedes no ha cometido pecado, que tire la primera piedra. Y todos dejaron a la mujer. Esa es la misericordia de la que se está hablando. Nadie es perfecto. Todos hemos errado la marca. Por eso necesitamos misericordia y gracia. La respuesta a nuestra debilidad es perdón. La respuesta a tu enemigo es perdón. La respuesta a los que te hacen daño es perdón. Eso es lo que dice la Biblia. Que si perdonas, tienes el corazón de Dios, tienes el corazón de Jesús. Y Dios te bendecirá más. Y aquellos que ves como tus enemigos se volverán tus amigos. Gracias. Amén. Así que medita en el corazón de la ley de Dios. Es amor. Significa que el corazón de Dios es su palabra. La Biblia que lees hoy, más allá, es la ley del amor. Si quieres tener un mayor entendimiento de la mente de Dios, es su palabra. La palabra de Dios se expresa lo que está en el corazón de Dios. Tenemos que atesorar la voluntad de Dios. Si quieres llamar el nombre en Espíritu de Dios, si quieres ser en Espíritu de Dios en todas las circunstancias de tu vida, tienes que ser guiados por el poder del Espíritu Santo, a través de su palabra y por su Espíritu. Gracias. Muchas gracias por unirse a nosotros hoy en este podcast.
Y creo que ahora tienes una mayor revelación de los 10 mandamientos. Él nunca vino a abolir la ley, sino... Así que recuerda que tu vida será la única Biblia que alguno leerá. Es el amor de Jesús. Ama a todos. Ama a tus enemigos. Y deja la batalla a Dios. Gracias, Jesús. No culpes a otros. Déjaselo a Dios. Por eso la Biblia dice: no cometerás adulterio, en un libro de Mateo. Si alguien ve a su mujer, a una mujer, y piensas en tu corazón tener relaciones con ella, ya has cometido adulterio en tu corazón. Dios hace las cosas. Dios hace las cosas difíciles. No, Él dice que el pecado es del corazón. Él ve la motivación de tu corazón. Gracias. Déjaselo a Dios. Vamos a orar por todos. Muchos fallan en obedecerle a Dios y están sentados en sus bendiciones. Muchos han hablado palabras en contra de sus padres y han contestado al Espíritu Santo. Por eso la bendición de Dios no fluye. Si aprendes esta ley y aprendes a perdonar, permite que la bendición, más que nunca antes. Gracias. En este año 2025, Dios te está esperando en el punto del movimiento real. Es el tiempo del movimiento real. Escucha al reloj de la convicción en tu corazón. Es tiempo de moverse.